Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la escala de esfuerzo subjetivo percibido y la zona de frecuencia cardíaca. Mi nombre, como ya saben, Patricio González y soy docente de la Escuela Gastón Sostenberry de la comuna de Viña del Mar. La escala de esfuerzo percibido es una escala que ayuda bastante a los profesionales de la salud y al mismo deportista o persona que está realizando actividad física a conocer en qué parámetro está trabajando. ¿Ya? Esta escala nace por Borg, quien inicia, como su nombre dice, con la escala de Borg, el cual tiene parámetros que iban desde de los 6 a los 20, como valoración del esfuerzo percibido, donde los escalafones nos muestran acá el trabajo muy ligero que comenzaba con 6 y terminaba en muy pesado, como nos muestra acá, siguiendo el mouse, en 20. ¿Por qué se eligieron estos números en un comienzo? Es porque Borg lo relacionaba bastante con la frecuencia cardíaca. Entonces, como se conoce teóricamente que la mayoría de las personas sanas, su frecuencia cardíaca de reposo anda entre los 60, 70 y algo, es que se da como base el 6 y que la máxima de la mayoría de las personas es sobre los 180, bordeando los 200, entre 180 a 200, según la edad que usted va a ir teniendo y las capacidades físicas como la ha trabajado, su condición física, es que también anda alrededor de los 180 a 200 por ahí, dependiendo de su edad, de su condición física y todo eso. Esta escala, por supuesto, ayuda mucho, sobre todo cuando el deportista usaba medidor de frecuencia cardíaca. Al no utilizar el medidor de frecuencia cardíaca, muchos deportes amateurs, muchos deportistas de gimnasio, se hacía muy complejo que te pregunten en qué zona te encontrabas, cómo calificarías este entrenamiento, qué tan pesado fue. Entonces, si te dicen de 6 a 20, es difícil relacionarlo. Se adaptó, se modificó, se hizo una escala modificada en un, en un rango de valores que nosotros manejamos, desde el 0 al 10. O sea, siempre te preguntan cuánto te gusta algo del 1 al 10, cuánto dolor sientes en un golpe del 1 al 10, cuánto, eh, cuánto te esforzaste del 1 al 10. Entonces, acá, esta escala nos muestra que nosotros vamos a evaluar nuestro trabajo del 1 al 10 también con los mismos escalafones o escalafones muy similares. Pero a eso también, gracias a la tecnología, el uso de los medios de comunicación, como los chats, y eso, se sumó también los emojis. Como ustedes pueden ver, gracias a, como les decía, a los chats, nosotros, gracias a emojis, expresamos bastantes cosas. Podemos expresar emociones, sentimientos de enojo, de pena, de alegría, podemos ver que estamos enfermos, podemos ver que tenemos frío, calor, etc. Entonces, al entregar los emojis en esta escala, nosotros podemos sentirnos mucho más vinculados y saber con mayor exactitud en qué rango de trabajo nosotros lo encontramos, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, usted, ¿cómo le sería más fácil? Si yo le muestro la escala acá, sin los emojis, y me dice, ¿en qué intensidad trabajaste tú? ¿Ligero, muy ligero, algo duro, duro, muy duro? O tú, más fácil, manteniendo esos parámetros y los números, ves el emoji y ves cuál tú te sientes más identificado, con cuál. Entonces tú dices, por ejemplo, ya me siento más identificado con este que justo que está al medio. Ah, entonces nuestro parámetro estaría entre 5 y 6. Ya, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál crees tú que es? Entonces se relaciona mucho más. Acá al lado también le sumaron lo que es porcentaje de frecuencia cardíaca, más o menos. Entonces en eso va siendo más completo y eso es un dato importante para el preparador físico, la persona que te está entrenando, de dar a conocer, ¿ya? Porque así vamos a ver, por ejemplo, si nosotros trabajamos entre el 1 y el 4, es un trabajo prácticamente que nosotros perderíamos el tiempo, es un trabajo muy ligero, pero también si nosotros trabajamos entre el 9 y el 10, también es un trabajo extremadamente duro que posiblemente nos fatigaríamos antes de tiempo o lo expondríamos a algún tipo de lesión.
Así que por eso la importancia de la escala, y los deportistas comúnmente se demoran alrededor de 8 sesiones en recién empezar a ajustar bien la elección de los rangos de elegir en qué parámetros se encontraron. Obviamente con el tema de los emojis, como dije, es mucho más fácil asociarse y ver con cuál yo me siento identificado. ¿Ya? En base a esto, el probador físico va sacando datos y va viendo las cargas que hemos tenido, y los profesionales que cuentan con otra tecnología como los GPS, los pulsómetros y todo eso, van complementando esa información. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón en un minuto. En las veces que nosotros tenemos la sístole y la diástole en un minuto. Es fácil de cuantificar. Debemos tomarnos el pulso o utilizar un monitor de frecuencia cardíaca. Las formas más conocidas de tomar el pulso son en la arteria carótida, y acá arteria en el radio. En mi caso, es mucho más fácil para mí tomar la carótida, ya que se me dificulta a mí bastante encontrar mi pulso en el radio. Y obviamente es mucho más fácil si usted tiene algún monitor de frecuencia cardíaca. Ahí se la está dando todo el rato. La frecuencia cardíaca refleja el esfuerzo del corazón para satisfacer las necesidades del cuerpo al realizar ejercicio. Como dice acá, refleja cómo estamos trabajando, obviamente, porque si estamos haciendo un trabajo de manera súper suave, nuestras pulsaciones van a estar bajas. Si estamos haciendo un trabajo demasiado duro, con mucho esfuerzo, nuestras pulsaciones se van a elevar y vamos a sentir nuestro corazón latir mucho más fuerte. Es útil porque es un índice de intensidad fisiológica para dosificar el ejercicio. Como dije, la frecuencia cardíaca te va a indicar de inmediatamente si tú estás trabajando sobre lo que se planificó o bajo lo que se planificó. Por eso es sumamente importante el que tenga opción de comprarse un pulsómetro, se lo compre porque es un dato súper importante y fundamental. Y dentro de la frecuencia cardíaca encontramos tres importantes, que son la frecuencia cardíaca de reposo, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reserva. También se habla de una cuarta frecuencia cardíaca, que es la frecuencia cardíaca de basal, pero en este momento no es tan importante hablar de ella porque es más que nada cuando nosotros dormimos, cuando ya el cuerpo está en total descanso y baja al mínimo de las pulsaciones. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca de reposo? Ya, idealmente para calcular la frecuencia cardíaca de reposo es tomarlas en las mañanas, ¿ya? Al despertar, enseguida tomar nuestra frecuencia cardíaca, eh, contar las pulsaciones alrededor de 6 segundos y multiplicarlo por 10 para que te dé el minuto, o de 10 segundos para multiplicarlo eh, por, el, por 6, ¿ya? O en este caso ya como máximo 15 segundos y lo multiplicamos por 4, pero se recomienda mucho no contar más allá de 15 segundos por un tema de que empiezan a variar las pulsaciones por minuto y te da un dato que no es muy exacto. O como dije anteriormente, lo mejor sería utilizar un monitor de frecuencia cardíaca, un pulsómetro. Ideal que cuando nosotros tomamos la frecuencia cardíaca es realizarlo más de un día, ¿ya? Porque esto es un dato bastante subjetivo también, que no siempre vamos a tener la misma frecuencia. Entonces, ideal tomarla entre 4 o 5 días despertando por la mañana y a ese dato sacarle la media. Porque a lo mejor un día vamos a estar más estresados, a lo mejor pasamos una mala noche sin darnos cuenta, o algún sueño que no recordamos, etc. Y lo otro sería en el caso que no recordemos tomarla por la mañana, no olvidemos, sería tomarla durante, durante haber descansado alrededor de 5 minutos, ya estando estirado o sentado muy cómodamente, pero alrededor de 5 minutos, ya pasando que estemos totalmente sedentarios sin ninguna actividad, ahí los tomamos la frecuencia cardíaca por la cantidad de segundos que yo le dije. Frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es el límite teórico de trabajo de nuestro corazón. Es muy útil durante nuestros entrenamientos, ya que a partir de ella
se pueden estimar los porcentajes de frecuencia a los que queremos trabajar. Este es un dato sumamente importante conocer, porque en base a la frecuencia cardíaca máxima es que nosotros vamos a saber en qué intensidad de trabajar. Hay variadas formas de sacarlo. De hecho, hay alrededor de 25 tipos de fórmulas distintas para sacar la frecuencia cardíaca máxima en teoría, porque lo ideal siempre va a ser sacarla de manera práctica, o sea, con una prueba de esfuerzo y todo eso. Pero cuando, por ejemplo, recibimos una persona que es sedentaria, o recibimos una persona después de mucho tiempo de entrenamiento y cosas así, llevarlo a un esfuerzo máximo es riesgoso, puede lesionarse, puede sufrir algún problema, o si es sedentario o recién viene entrenando con nosotros, no lo conocemos cómo va a responder los ejercicios, y es sumamente importante primero conocerlo. Entonces lo vamos a hacer en la frecuencia cardíaca teórica para programarle primero entrenamiento más bajo y de a poco ir subiendo. Y quién sabe llegar más adelante a hacer una prueba de esfuerzo para conocer su verdadera frecuencia cardíaca máxima. Las dos fórmulas más populares que se utilizan para la frecuencia cardíaca máxima serían la de 220 menos la edad, o en este caso la de Tanaka, que es una de las más exactas que dice la teoría, que sería la de 208,75 menos, entre paréntesis, 0,73 por la edad. Entonces, eh, podemos ver que las fórmulas no te entregan un valor muy variado. Se dice que es más exacta, pero, por ejemplo, en mi caso, 220 menos mi edad me da 189. En el caso de Tanaka me daba 186 y algo. Entonces son alrededor de 2 pulsaciones y tanto, 3 pulsaciones. Entonces, en algunos casos te da como alrededor de 4 pulsaciones de diferencia, pero no es tanto. O sea, tu cuerpo no es un robot que te va a decir, de tantas pulsaciones acá ya está en peligro, y no. No eres tan un robot. Y después encontramos lo que es la frecuencia cardíaca de reserva, que más que nada es la diferencia que hay entre nuestra frecuencia cardíaca máxima y nuestra frecuencia cardíaca de reposo. Esta frecuencia cardíaca de reserva, como dije, debemos a la frecuencia cardíaca máxima que nos dio teóricamente, en mi caso era 189, le restamos la frecuencia cardíaca de reposo, que en mi caso son 65, y ese resultado, que para mí son 124, es mi frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, en base a estos datos, es cuando nosotros vamos a empezar a calcular la zona de entrenamiento, ¿ya? La zona de frecuencia cardíaca, para saber en qué nivel nosotros estamos trabajando. Son 5 zonas. Primero, la fórmula para sacar las zonas cardíacas. Una vez que tenemos todos los datos, podemos calcular nuestra frecuencia cardíaca de entrenamiento para nuestras clases. Entonces, si nosotros queremos trabajar con el 50, con el 60, 70, 80 o 90%, aquí está la fórmula que se saca. Vamos a ver con el 50%, sería 0,5 por la frecuencia cardíaca de reserva más la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces les muestro acá el ejemplo al lado. Este es mi ejemplo, mi frecuencia cardíaca de reposo, que me la tomé en las mañanas con mi monitor de frecuencia cardíaca, me daba 65 en promedio. Mi frecuencia cardíaca máxima era 220 menos 31, que es mi edad, me da un total de 189. Mi frecuencia cardíaca de reserva era 189 como frecuencia cardíaca máxima, menos 65, que es frecuencia cardíaca de reposo, igual un total de 124 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, para sacar el 50%, como les dije antes acá, haremos 0,5 por 124 más 65, que me da un total de 127 pulsaciones por minuto, si yo quiero trabajar al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima. Esta es una fórmula que te da de verdad los parámetros, porque hay gente que no las conoce, estas fórmulas, y creen que, por ejemplo, a los 189 yo tengo que quitarle la mitad, y que ese es mi 50%. Y no es así. Por ejemplo, en 189 sería la mitad como 95, una cosa así. Y ustedes están viendo que estamos lejos de los 95. Entonces, es por eso, porque no hubo una relación entre frecuencia cardíaca máxima y reposo. A mi 60% serían 140, a mi 70% serían 152, a mi 80%
165 y a mi 90% 177. Y obviamente el 100% serían los 189. En base a eso, ahora empiezo a ver en qué frecuencia, en qué fase de las 5 zonas yo estaría trabajando cada una de estas pulsaciones. Por eso, ¿qué son las zonas de frecuencia cardíaca? Es el rango entre el 50 al 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Se divide en 5 zonas de frecuencia cardíaca. Al mantener la frecuencia cardíaca dentro de una zona de frecuencia específica que puedes encontrar fácilmente el nivel de intensidad de tu entrenamiento. Cada zona de frecuencia cardíaca tiene sus beneficios y entender cuáles son te permitirá obtener todo lo que tú deseas en tu entrenamiento, el mejor beneficio. Y entonces podemos ver acá que la imagen nos dice zona 1 entre el 50 y el 60%, zona 2 entre el 60 al 70%, zona 3 entre el 70 al 80%, zona 4 entre el 80 al 90% y zona 5 entre el 90 al 100%. Zonas de frecuencia cardíaca, entonces vemos desde abajo hacia arriba, del 50 al 60% un trabajo muy suave, se trabaja entre 20 a 40 minutos y ayuda a la recuperación post-esfuerzo, o sea, una reactivación de trabajo recuperativo. En esta zona, nuestra percepción de esfuerzo, vinculando la tabla anterior, es de 2. Debería estar alrededor de 2. Zona número 2 sería un trabajo suave, entre el 60 y el 70%, tiene nuestra frecuencia cardíaca máxima. Se trabaja entre 40 y 80 minutos. Y los beneficios de entrenamiento en esta zona son que mejora la resistencia básica y quema de grasas. Aquí estaríamos trabajando entre 3 a 4 en la escala de percepción de esfuerzo. En la zona número 3 es un trabajo moderado, entre el 70 y el 80%. Se trabaja en esta zona alrededor de entre 10 a 40 minutos máximo. Y los beneficios son que mejora la resistencia aeróbica. Aquí estaríamos trabajando entre, bueno, acá faltó entre un 6, 7 de nota escala de percepción de esfuerzo. Zona número 4 sería un trabajo intenso, entre el 80 y el 90%, se trabaja entre 2 a 10 minutos como máximo. Como beneficio tenemos que incrementa la resistencia anaeróbica en sesiones cortas, ¿ya? Aquí estaríamos trabajando ya cercano a percepción de esfuerzo entre 8 y 9. Y el zona número 5 es un esfuerzo máximo entre el 90 y el 100%, se trabaja menos de 5 minutos y sus beneficios son que mejora la velocidad y tonifica el sistema neuromuscular. Ya sería una nota de percepción de esfuerzo 10, estamos trabajando al máximo. O sea, aquí zona de frecuencia cardíaca número 1, como se decía, un trabajo muy suave, entre el 50 y el 60%. Entrenar dentro de la zona 1 mejora tu bienestar general y ayuda a recuperarte de entrenamientos más exigentes. Es como se dijo, trabajo regenerativo. Acá te sientes, ¿qué sientes? Te resulta muy fácil y podrás seguir durante muchas horas. Zona de frecuencia cardíaca 2 es un trabajo suave, se trabaja entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entrenar dentro de la zona 2 desarrolla tu nivel de resistencia general, mejora la habilidad de tu cuerpo para utilizar grasa como fuente energética, lo que equivale a quemar grasa. ¿Cómo te sientes? Significa sigue resultándote fácil y cómodo. Podrás seguir haciéndolo durante varias horas. Aquí eh, el tema de la grasa es un sistema energético casi limitado. Te entrega muy de a poquito, por eso es un trabajo suave, pero es muy prolongado en el tiempo. Zona de frecuencia cardíaca 3. Es un trabajo ya moderado, como se decía, entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Entrenar dentro de la zona 3 mejora tu forma aeróbica. La zona 3 incrementa los niveles de lactato en la sangre, pero tu cuerpo puede reutilizarlo como energía y no afecta a tu rendimiento. ¿Cómo te sientes entrenando acá? Empezarás a respirar más fuerte y a notar un nivel de esfuerzo moderado. Aquí te va a costar un poquito más hablar si vas con una persona corriendo, por ejemplo, te vas a sentir un poco más cansado. Zona de frecuencia cardíaca 4. Ya comenzamos a ser intensos, entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Entrenar dentro de la zona 4 mejora tu resistencia en velocidad y tu cuerpo usa carbohidratos como energía de forma más eficiente. También mejora la capacidad de tu cuerpo para soportar una mayor acumulación de lactato en la sangre. ¿Qué sientes? Sentirás los músculos cansados y respirarás con dificultad. Aquí ya empezamos a utilizar los carbohidratos.
Zona de frecuencia cardíaca 5, muy intensa, un trabajo máximo, entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Entrenar dentro de la zona 5 mejora tu rendimiento máximo. Se acumula una gran cantidad de lactato en la sangre y no serás capaz de mantener este ritmo por mucho tiempo. ¿Cómo te sientes? Te costará respirar y te sentirás exhausto, o sea, te vas a fatigar, tu corazón va a sentirlo al máximo. Como resumen, terminando el video, podemos ir abajo que la zona número 1 es muy suave, un trabajo bajo, entre 50 y 60% de la frecuencia cardíaca máxima, se trabaja entre 20 a 40 minutos, se utiliza como recuperación, calentamiento o vuelta a la calma. La sensación es que es muy fácil para la respiración y los músculos, como sensación. Zona número 2 es suave, trabajas entre el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, entre 40, bueno aquí está mal, entre 40 y 80 minutos decía. Su uso es para principiantes, inicio en temporadas deportivas y cuando buscamos aumento de la resistencia aeróbica para personas que llevan mucho tiempo sin entrenar. Sus funciones, aumenta el metabolismo, baja el peso cuando se trabaja sobre los 45 minutos. Cuando empezamos a bajar de peso, ya que, como se mencionó anteriormente en una de las diapos, se utiliza la grasa bastante en esta zona. Como sensación es fácil y cómodo tanto para la respiración como para musculatura. Puedes trabajar durante un tiempo prolongado. Zona número 3, un trabajo moderado. Se trabaja entre el 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Su duración es entre 10 a 40 minutos como máximo. Su uso es para ciclos de entrenamiento preparatorios, mejora la condición física. Su función es mejorar la capacidad aeróbica, rendimiento y eficacia del corazón, circulación, capacidad pulmonar. El entrenamiento dura al menos 20 minutos y practicarlo entre 3 o 4 veces por semana para que se evidencie una mejora, para ir acostumbrándonos a su mejora. Como sensación, sentiremos sudor moderado, respiración fácil y tensión muscular. Zona número 4, un trabajo intenso, entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca. Su duración varía entre los 2 a 10 minutos máximo. Es una zona de umbral anaeróbico ya. Su uso es de ganancia de rendimiento para trabajar a largo plazo, a la intensidad. A nivel fitness se usa para rehabilitación en salud, controla la fase excéntrica, ayuda a conseguir mayor estrés metabólico, con ello aumenta la hipertrofia, aunque limita la mejora de la fuerza máxima específica y de la potencia. Su función es incrementar la tolerancia anaeróbica, mejora la condición física, no recomendado a nivel deportivo en personas con muchos meses de entrenamiento, sujetos poco entrenados, mejora la resistencia a altas velocidades y el rendimiento máximo. Su sensación es una respiración dificultosa y fatiga en los músculos. Llegamos a la última zona número 5, entre el 90 y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima, se trabajan al máximo 2 minutos, anteriormente decía 5, pero hay autores que dicen máximo 2 minutos, en una zona de peligro cardíaco. Su uso es exclusivo para atletas con años de entrenamiento y con controles médicos periódicos. Los principiantes deben abstenerse de realizar este tipo de entrenamiento por sus riesgos. La función de este entrenamiento son los entrenamientos anaeróbicos, se puede ser usado por poco tiempo, mejora el sistema neuromuscular, mejora y aumenta el rendimiento y velocidad máxima, y su sensación es una respiración difícil y mucha fatiga. Entonces espero que le haya quedado claro eh, que, es la escala de percepción de esfuerzo subjetivo y cuáles son las 5 zonas de la frecuencia cardíaca que son sumamente importantes conocerlas para saber en qué parámetros trabajar. No es bueno, o sea, tampoco es malo decir vamos a ir a correr y hacer deporte, ya que todos suman, pero es ideal que si nosotros podemos agregar datos científicos, datos importantes, conocimientos teóricos a nuestro entrenamiento, vamos a obtener los mayores beneficios con un menor costo. Vamos a evitar tener lesiones y vamos a evitar también entrenar de más, porque a lo mejor el entrenamiento, si una persona sale a trotar con una intensidad tan baja que no le va a provocar nada, va a estar perdiendo su tiempo porque no le trae mayor beneficio. Entonces, teniendo esto claro, vamos a poder planificar mejores sesiones. Así que
Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra charla más. Así que suscríbanse a mi canal, dejen algún comentario si tienen alguna duda y yo se lo puedo responder. Nos vemos, soy el profesor Patricio González de la Escuela Gastón Osa San Merrio.